Buenas a todas y a todos, vamos a hacer un sofá aquí en Blender. Bueno, vamos a empezar. Para lo primero vamos a borrar, bueno, esto con la tecla suprimir y esta colección también la vamos a borrar así. Ahí va, vamos a quedarnos con el cubo. Ahí va, esa es la parte de adelante. Bueno, vamos a subirlo con la letra G y en el eje Z 1 metro para que, bueno, quede ahí. Bueno, ahora le vamos a dar las medidas. Vamos a hacer la estructura en primer lugar. La estructura del sofá básica. Para eso venimos acá y venimos al ítem y le vamos a dar 1 metro por 1 metro. Este va a ser el asiento por 20 centímetros. Este va a ser el asiento. Ahora vamos a hacer un respaldo. Shift D para copiarlo. Vamos a rotarlo en el eje X 90 grados. Y en vez de 20 va a tener, perdón, en vez de 1 metro va a tener 60 centímetros. Vamos a ponerlo aquí. Ahí va. Y vamos a hacer como un apoyabrazos. Shift D, R para rotarlo en el eje X, en el eje Z, perdón, 90 grados. Y con la letra G y la B para tomarlo del... Ahí va. Esta es la estructura. Nosotros esta estructura vamos a repetirla según el número de plazas que tenga el sofá. Para que quede limpia, bien, vemos que tiene la escala, tiene problemas, va a generar problemas después también, tal vez en el texturizado. Lo que tengo que hacer es entonces darle a todo Shift A, All Transforms para devolverle los valores y el Set Origin le vamos a poner que quede con el botón derecho. Ahí va. Eso a todos los elementos vamos a hacérselo para que quede Shift A, All Transforms y el Set Origin que quede para que tener una geometría limpia. Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso. Lo segundo que vamos a hacer va a ser subdividir estos elementos porque son elementos que van a tener una forma orgánica, irregular. Entonces necesitamos subdividirlos. Para eso los seleccionamos, hacemos Tab para entrar en Edit Mode y botón derecho, subdividir. Podemos venir acá y le vamos a dar unas 30 subdivisiones, que es más que suficiente. Como vemos, es más que suficiente. Podrían ser 20, quizá. Ahí va. Lo mismo aquí, botón derecho, subdividir. Vamos a darle también 20. Y lo mismo acá, botón derecho, subdividir 20. También lo segundo que vamos a hacer, vamos a seleccionar y vamos a agregarle este paso fundamental. Todos estos dos pasos son fundamentales. Un modificador de subdivisión a todos. Vemos acá, Generate Subdivision Surface. Ahí va. Lo que tenemos que poner el viewport en 2 también, ¿verdad? Ahí va. Y lo mismo acá, Subdivision Surface. En 2, que se vean 2. Podemos subirlo más, pero bueno. Bueno, también vamos a aplicar estos. Vamos a aplicarlos. Ahí va. Y lo que vamos a hacer también va a ser aplicarle un Shade Smooth. Porque si nos acercamos, vemos que se ve ahí la geometría. Con Shade Smooth, eso se va a ir. Ahí va. Uy. Ahí va. Vemos que si le damos, seleccionamos, botón derecho. Vamos a hacerlo ahí para que se vea. Shade Smooth, ahí queda mejor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una forma más orgánica todavía. Para darle una forma más orgánica y más parecido a un almohadón, vamos a ir a Físicas, Cloth, y lo único que tenemos que hacer es en Pressure subirle a 5, por ejemplo, y le sacamos la gravedad a 0. Le llevamos aquí en Field Weights, le llevamos la gravedad a 0. Y lo único que tenemos que hacer ahora es presionar la barra espaciadora o el botón de play acá. Entonces el elemento va a ir adquiriendo una forma perdón, de almohadón. Nosotros la paramos cuando queremos. Ahí está en 15. Vemos que queda una forma capaz muy exagerada, pero nosotros siempre podemos volver para atrás así a mano y ver cuál es en qué frame nos gusta la forma con la que quedó.
Una vez hecho esto, esto es una especie de modificador lo que hicimos. Si nosotros vamos a modificadores con el elemento seleccionado, acá aparece la... Y lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer es aplicarlo. Porque si no, después va a crear problemas con los otros elementos. Entonces, lo vamos a aplicar. Otra manera también es venir acá y poner convert en to mesh. O sea, convertirlo en un mesh. Entonces, esto ya quedó así. No va a modificarse. Sí. Ahora, esto lo tenemos que devolver a 0 o a 1, bueno, para hacerlo en los otros elementos. Va a ser igual. Venimos acá a Physics, Clots y modificamos el Pressure. Lo podemos poner en 5 nuevamente o en 10. Probemos otro valor. La gravedad nuevamente la llevamos a 0 porque si no se nos cae. Y presionamos la barra espaciadora. Ahí empieza a modificarse. Cuando realmente tenga una forma que nos gusta, lo paramos. Vemos que quedó muy exagerado. Vamos a llevarlo más para aquí. En 7 o en 6. En 6 puede ser que esté bien. Vemos que si le subimos mucho el número no adquiere tantos detalles como cuando lo hicimos a 5, ¿verdad? Recordemos que esto medía 60 y esto, los valores cambian. Si nosotros vemos que creció 2 centímetros y esto también, es decir, que este creció 3 centímetros y medio porque era de 60. O sea, hay que tener eso en cuenta. Después nosotros podemos bajar los valores con la tecla S cuando es una malla, ¿no? Entonces nosotros le devolvemos la medida, la dimensión que tenía originalmente. No podemos hacerlo hasta convertirlo en malla, hasta aplicar el modificador, digamos. Ahí está, ahora sí. Es más, para estar seguro lo podemos poner convertir en malla. Entonces ahora ya no importa, ya quedó así. Ya es Entonces ahora sí le podemos dar con la tecla S para que vuelva a tener un metro y no un metro 0,2 o algo así. Lo mismo, es decir, también creció mucho. Recordemos que esto era de 30 y lo podemos hacer con la S y la tecla Z. Nosotros le podemos dar los 20 centímetros que tenía antes. No tenemos por qué, digamos, la dimensión cambiarla. Más o menos, tampoco tiene que ser, ¿verdad? Pero no tenemos por qué quedarnos con una dimensión que nosotros no elegimos. Vamos a ponerlo en 25 o sí, una cosa así. En realidad perdemos igual lo podemos rotar siempre. Perdón. La R del eje Z. Y ver ahí, porque también no nos olvidemos que esto mide 1 metro, ¿verdad? También lo necesitamos como 1 metro. Bueno, y en este hacemos exactamente lo mismo. Vamos aquí a físicas, clots, vamos a pressure, le ponemos 5 de vuelta, bajamos la gravedad y le damos a la barra espaciadora para que vaya convirtiéndose en algo más orgánico, más parecido a lo que es un sofá, ¿verdad? Muy bien. Esta es la estructura. Como siempre, venimos acá, vamos a modificadores y le damos en aplicar. O, ya digo, podemos convertir en mesh y ya está. Y esto ya quedó sin efecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar las costuras que suelen tener este tipo de mobiliarios. Para agregar las costuras, vamos a empezar con este elemento. Si lo queremos ver aislado, separado de los otros dos, apretamos la tecla que está al lado de la tecla Enter. Vemos que al lado de la tecla Enter hay una tecla que tiene 2 barritas, por ejemplo en mí. Vamos a esa tecla y nos aísla el objeto que vamos a modificar. A este le podemos hacer un Shade Smooth, si queremos, para que quede más suavizado. Bueno, no importa. Entramos en modo edición con la tecla Tab y vemos que está muy subdividido. Vamos a elegir los segmentos y con la tecla Alt nosotros vamos a elegir ahí va, por ejemplo, un lado puede ser ese, o por ejemplo la tecla Alt puede ser este, por ejemplo. Vemos que ahora con la tecla Shift
apretada y la tecla Alt también apretada, damos ahí para seleccionar el otro borde y vamos a seleccionar un borde acá con la tecla Shift y la tecla Alt apretada también ahí. Con la tecla Shift apretada vamos a borrar, vemos que quedó uno de más. Vamos a borrar esto. Este es un proceso un poco delicado, pero es bastante sencillo igual. Lo mismo con la tecla Shift apretada y la tecla Alt también apretada, presionada. Digamos, ahí soltamos y con la tecla Shift borramos ese segmento de más que quedó ahí y hacemos lo mismo acá. Vemos que no es muy difícil. Recordemos, tenemos que apretar la tecla Shift primero, después la tecla Alt y ahí ese no nos sirve. Ese no nos sirve. Hacemos lo mismo para deseleccionar y buscamos este. Ahí está, ahí sí. Borramos ese que con la tecla Shift y nos queda el de arriba. Esto ya lo vimos en otros videos también. Shift, Alt. No, no era ese. Volvemos a este sí. Ahí va. Y exactamente. Hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser copiar esto con Shift D. Hacemos Shift D y lo vamos a elevar, supongamos, 2 metros para que tenerlo afuera. Y con la tecla P, presionando la tecla P, vamos a separar este elemento del otro. Hacemos ahí y elegimos Separate Selection, que es esta selección. Y ahí apareció la selección. Ahora yo tengo uno y tengo el otro. A este elemento vamos a convertirlo en una curva. Ahora es un mesh. Le hacemos botón derecho, convertir en curva. Vemos que ahí se transformó en una curva. Ahora si lo tocamos ahí es una curva. Esto es un mesh y esto es una curva. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a las propiedades de curva y buscar geometría. En geometría vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un bevel de round. Lo que puede pasar, vamos a darle por ejemplo 0,0. Un valor. Si a nosotros no nos queda redondo, en este caso quedó redondo, lo que podemos hacer es darle antes de esto con control A y darle al transform. Porque puede pasar que no nos quede redondo. En este caso salió, pero puede que no. Entonces, en ese caso, ahí va. Bueno, lo que podemos hacer ahora es, también le podemos generar más resolución subiendo este valor, por ejemplo a 18, pero eso no nos importa porque nosotros lo vamos a convertir ahora en un mesh, siempre y cuando estemos contentos con el tamaño. Vamos a bajarlo para que se adecue al elemento GZ-2 para que ver aquí si es que nos gusta, si es que nos sirve. Voy a hacerle Set Origin al centro para... Bueno, el tamaño, recordemos, nosotros lo pusimos en 0.0025 con una resolución de 18. Eso hay que recordarlo, es verdad. Ponemos 0.0025 y 18. Porque, vamos a poner acá, porque después a los demás elementos convendría ponerles los mismos valores y ver si quedan iguales. Bueno, si estamos conformes con esto, nosotros lo podríamos bajar. Por ejemplo, 0.02. Si lo quisiéramos más finito, tal vez quedó mejor así. Entonces vamos a poner acá 0.020 para no... ¿verdad? Y ahora sí lo vamos a convertir, le vamos a devolver la condición de malla, no de convert to mesh. Vamos a poner acá. Ahí está. Vemos que ya quedó. Esto es un mesh. Y esto también es un mesh. Y ahora para eliminar estas geometrías tan evidentes, vamos a poner un shade smooth. Igual quedó medio cuadradito. Pero bueno, se ve bastante bien. Entonces vamos a hacer esto con el resto de los elementos. Vamos a devolver con la tecla esa que está al lado de Enter, que son unas barritas. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a aislarlo. Vamos a repetir el proceso para que se puedan hacer. Recordemos que tenemos que con la tecla Alt
en primer lugar elegir ahí y con la tecla Alt vemos, nos selecciona todo el contorno. Para no perder esa selección, vamos a hacer lo mismo, pero apretando la tecla Shift en el otro extremo. Ahora sí, Alt. Ahí está. Y ahora vamos a elegir los verticales, las costuras verticales. Shift, Alt. Ahí está. Si nos sobra, como en este caso, con Shift la selección se mantiene, ¿verdad? Podemos, ahí está. Para seleccionar el otro lado, lo mismo. Vamos a venir aquí, Shift, Alt. Vamos a sacarnos más. Shift, Alt y ahí está. Y Shift para borrar eso de más que no lo necesitamos. Lo mismo aquí. Shift, Alt, Shift para borrar los segmentos que quedan de más. Lo mismo aquí. Vale la pena acercarse. Shift, Alt. Con Shift, solo Shift. Deseleccionamos lo que nos queda, lo que nos sobra. Ahí está. Esto le da un muy buen realismo al sofá. Están los cuatro extremos. Bien, con Shift T los copiamos. Con la tecla Z lo vamos a elevar 2 metros. Anotamos 2 ahí. Y con la tecla P los separamos. Separate Selection. Vemos que ahí apareció. Volvemos a modo objeto. Está esto por un lado y esto por otro. Ahora vamos a convertirlo en una curva. Con botón derecho, Convert to Curve. Ahí va. Ya es una curva. Y buscamos geometría. Vamos a Bevel, Round. Recordemos hacer Control A por las dudas. Y acá habíamos puesto 0.002. Vemos que sí, quedó del mismo tamaño. Este lo habíamos elevado a 18. No sé si eso tiene que ver, pero bueno. Igual no importa porque lo vamos a transformar en una malla. Ahora sí, con la tecla G y en el eje Z vamos a poner -2, que fue lo que habíamos elevado esa parte. Y es el momento entonces de transformarlo en una malla, seleccionándolo, botón derecho, Convert to Mesh. Y ya es una malla a la cual podemos aplicarle un Shade Smooth. Podríamos también aplicarle una subdivisión, pero bueno. ¿Está? Ahora apretamos la tecla nuevamente, la de la barrita, esta barrita que está al lado de la tecla Enter. Y bueno, vamos a hacérselo a este también. Por último, elegimos, está muy subdividido estos objetos. Con la tecla Alt, recordemos, seleccionamos, nos va a tomar todo a este no le vamos a hacer una costura en los costados. Este va a tener solo 2 costuras. Una allí y otra aquí. Ahí está. Con Shift D las copiamos. Las vamos a elevar en el eje Z 2 metros. Vamos a tocar con la tecla P para separarlas. Separate Selection. Volvemos a modo edición. Vamos a comprobar que esto está bien, que está separado del otro objeto. Vemos que igualmente podemos hacer Set Origin y que venga al... Bueno, no viene, bueno, no importa. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es convertir esto en... Podemos hacerle Control A también para asegurarnos de que quede bien todas las proporciones. Y vamos a poner... vamos a, con el botón derecho, convertirlo en una curva, en Convert to Curve. Ya es una curva. De nuevo, vamos a Geometry. Y en Bevel Round vamos a ponerle 0.002. Vamos a asegurarnos de que quedó redondo, tal cual. Esto lo elevamos a 18, si mal no recuerdo. Ahí va. Como decía, yo no sé si esto tiene mucho que ver, pero no importa. Y bueno, una vez que lo tenemos, vamos en el eje Z con la tecla G. Lo vamos a bajar -2, que fue lo que lo subimos. Bueno, y ahí quedó, digamos, se ve bien.
No sé si le hace falta la... Creo que no. Y bueno, lo seleccionamos, botón derecho, Convert to Mesh. Y ahora sí, podemos aplicarle un Shade Smooth. Podemos probar haciéndole también un Subdivision Surface. Vemos que queda más redondeado. Claro, queda más complejo también, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Vamos a aplicarle este modificador. Creo que había quedado medio cuadrado también. Vamos a hacer lo mismo. Subdivision Surface. Ahí queda más redondeado. Y bueno, vamos a aplicarlo. Bueno, ya tenemos, digamos, estos elementos bien creados. Y estamos satisfechos. Lo que podemos hacer es, eso es una elección de cada uno, es con Control J unir en un objeto solo lo que es la costura que hicimos, ¿verdad? Y el objeto. Eso, bueno, es cuestión de cada uno. Ahora lo que resta es ver si agregamos algunos detalles y multiplicar esto según las plazas que querramos. Bueno, ahora lo que podemos hacer es multiplicar estos elementos. Si yo quiero un sofá de 3 plazas, por ejemplo, vemos que, bueno, este había quedado unido. No, tenemos que buscarle la... Ahí va. Vamos a sacarlo bien. Si yo quiero un sofá de 3 plazas, evidentemente este elemento lo voy a tener que multiplicar entre 3. Voy a hacerle Shift T en el eje X. Lo ponemos ahí cerca. Para que no nos quede igual, vamos a ver cómo podemos hacer. Porque pues, o sea, las arrugas, todo igual, no está bueno. Una de las cosas que podemos hacer es seleccionarlo con la tecla R en el eje Z, darlo vuelta a 180 grados y se ve la parte de atrás, tal vez no se ve igual. Esa es una cosa que podemos hacer. Vamos si el sofá va a ser de 3 plazas, vamos a también, ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con este elemento. Shift T en el eje X. Conviene tener el snap aplicado. Ahí va. Shift T en el eje X. Ahí va. Nos puede dar un poco de ayuda el snap en todo caso. Y también vamos a multiplicar naturalmente lo que es... Este quedó muy... Esto es lo que decíamos de las medidas, ¿verdad? Que se multiplican, se cambian en el eje X con lo que es el tema del, ¿verdad? Del inflado, del... Ahí va. Más o menos allí. Vemos que no quedó bien ubicado esto. Vamos a moverlo más. Tal vez quedó muy grande. Vemos que este es todo un tema que tenemos que tener presente, que es el tema de el cambio que sufre la geometría al pasar por el proceso de la presión, ¿verdad? Esto quedó así un poco... Podríamos haberlo multiplicado, ¿verdad? En conjunto. El propio... La tecla G en el eje X. Bueno, ahí lo vamos acomodando. Y bueno, ya tenemos una base bastante buena de lo que es nuestro sofá, ¿verdad? Ahora lo que podemos hacer es esculpirlo un poco para darle más arrugas, más detalles y que se diferencien también los distintos elementos del sofá para que parezcan diferentes. Yo también podría haber hecho distinto toda la base y ponerle distintos modos de presión a cada objeto para que quedaran distintos. Esa es otra estrategia que podemos llevar. Si no, podemos entrar al modo de esculpido, de Sculpt Mode. Recordemos que estos elementos ya están subdivididos, entonces van a ser, nosotros tenemos acá todos estos pinceles, van a ser susceptibles a muchos de los pinceles, inmediatamente susceptibles. Tenemos que estar, vemos que acá están de vuelta los mismos, pero podemos tenerlos aquí. Los de ropa vienen a ser, los de cloth vienen a ser estos a partir de aquí, pero podemos usar cualquiera. Esto es un poco
prueba y error, ¿verdad? Y ver qué nos gusta, qué no, qué tenemos para cada, qué tenemos pensado de qué material va a ser. Por ejemplo, supongamos lo que tenemos que hacer primero, perdón, es elegir cuál vamos a modificar. Supongamos que entonces ahí sí entramos en el Sculpt Mode. Y por ejemplo, vamos a probar este. Vemos que ese lo hace esto en el sofá, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer también es guardar el... Vemos que antes de hacer esto, ¿verdad? Conviene save, porque, bueno, y ahí vamos probando qué es lo que queremos que aparezca aquí. Está el tema del radio y de la fuerza de estos pinceles, ¿verdad? Ahí está la mitad de la fuerza. Vemos que al subirle el radio, el efecto queda mejor, digamos. Depende qué es lo que querramos hacer. Este no conviene porque este tampoco, digamos. Los de ropa son más, por ejemplo, este es de arrugar. Vemos que ahí lo arrugó. Claro, son arrugas como muy... si nosotros le damos a cualquier otro elemento no va a hacerlo porque ya pusimos que eran ese. Este está bueno también. Pero vemos que no le va. Pero depende qué es lo que querramos hacer nosotros con el... También tenemos la posibilidad, vamos a bajarle, ponérselo 5 y 100. También tenemos la posibilidad de usar estos del Mesh Filter y el Cloth Filter. Entonces, estos son muy sensibles. Acá tenemos el Inflate Scale. Esto es cuando queremos, por ejemplo... ahí está en gravedad, perdón. Si le ponemos Inflate, por ejemplo, nosotros a la derecha se va a inflar. Vemos que se infla. Le doy al control Z. O lo hacemos más pequeño hacia la izquierda. Hacia la izquierda se desinfla. Veamos. Hacia la derecha se infla. Vemos que se infla. Hacia la izquierda se desinfla. Vemos que es muy sensible. Ten cuidado. Podemos usarlo con mucha precaución, ¿verdad? Podemos usarlo con precaución. Control Z le estoy dando para... Ahí va. Vamos de vuelta a Sculpt Mode. Y también podemos elegir otros, obviamente menos ese también. Podemos ver que en sus variedades, Inflate, Random, Relax, vemos que lo suaviza. Tiene muchas, digamos, como... Vemos que ahí le da como una especie de arrugas también. Ahí podemos bajar el 0.05. No baja más. Vemos que es muy sensible. Este está muy bueno, ¿verdad? Este lo infla, lo hincha. Bueno, ahí nosotros vamos a elegir lo que deseamos hacerle a las superficies. En particular, por ejemplo, en lo que es mi caso, yo elijo y tal vez le pueda hacer algo mínimo. Vamos a subirle esto a 200, ¿verdad? Uy, ahí cambié algo un poco mínimo para que se diferencie. Este es muy fuerte, ¿verdad? Vamos a sacarle ahí va. Vemos que ahí sí. Bueno, acá no modifica porque no está seleccionado. Vemos que ahí le da un toque distinto, quedó distinto. Podemos elegir otro para ver que cambia. Y así vamos a poder hacer cosas distintas con... Vamos a, ahí se arrugó, no me gustó. A cada uno vamos a ir, ¿verdad? Seleccionando, entrando al modo de esculpido y les podemos ir cambiando cosas,
Hay unos que son muy buenos, por ejemplo este, claro, está, hay unos que son muy interesantes, digamos, este de ropa está, lo que pasa es que está muy grande, vamos a ponerlo en 100, arruga, hace como arrugas, Eh, vamos a ver, este también, no, este, porque estas arrugas son como muy, hay que tener cuidado realmente. Pero bueno, estos elementos nosotros los vamos a usar para darle un toque distinto a cada elemento del sofá. Cada uno, por supuesto, va a tomar la que quiera y va a depender mucho también de qué tipo de tela va a tener el sofá. Es bueno aplicárselo si lo consideramos, si consideramos que corresponde. Bueno, ahora vamos a hacer la base, las patas del sofá. Para eso, en principio, vamos a hacer un rectángulo aquí con Shift A plano. Vamos a acercarlo por acá. Tenemos el snap activado, G y B para acercarlo acá y darle el tamaño que corresponda. Entramos en modo edición, vamos con la tecla 2 para ir a los bordes. Seleccionamos este borde, por ejemplo, con la G y en el eje Y. Vamos más o menos hasta aquí. Vemos que ya está adquiriendo la forma del sofá, el tamaño, digamos la dimensión. Ahí está, entramos de vuelta en el modo edición y ahora con la tecla G en el eje X vamos a cubrir todo el- lo que es el sofá. Ahí va. Bien, ahí va. Ahora vamos con la tecla 3. Vamos a entrar aquí a las caras, ¿verdad? Y con la tecla G y Z, perdón, con la tecla E en el eje Z vamos a extruirlo unos 4 centímetros. Sí, 4 centímetros podría ser, o 3 más bien. Unos 3 centímetros para hacerle como una pequeña base. Esta base vamos a aplicarle todas las transformaciones que le hemos hecho. Vamos a poner el set origin en el centro del volumen. Bueno, esta base vamos a entrar en modo edición y le vamos a dar en los bordes, en todos los bordes, control V para agregarle un bevel. No muy grande, tiene que ser de 5 milímetros, algo así. Y le agregamos unos 8, 12. Ahí va. Ahí está más o menos. Y ahora le vamos a dar un modificador de subdivisión. Vamos a hacer que esto tenga doble. Ahí está. Creo que está bastante bien. Vamos a aplicarlo. Y ahora le vamos a aplicar un Shade Smooth. Bueno, tal vez hubiéramos querido que saliera más no tan cuadrado. Esto va a ser del mismo material que el resto del sofá, ¿verdad? Y ahora sí vamos a poder hacer el resto, que son las patas. Las patas podríamos haberle, en realidad podríamos, no tendríamos ni por qué haberle hecho este plano. Podríamos ya agregar patas y ya está. Pero no sé, podemos hacerlo más interesante. Si le agregamos alguna especie de pata con armazón. Para ver la altura en la que estamos, seleccionamos todo, hacemos control J para hacerlo un solo cuerpo. Y ahí vemos que la altura del asunto, vemos que son 85.8. Está bastante bien para un... Vamos control Z para desagrupar todo, desagrupar todo. Vamos a medir acá también a ver cómo va el tema de la altura, ¿verdad? Vemos que tiene unos 25 centímetros aproximadamente. Vamos a medir mejor, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver qué medida tiene en el eje Z, digamos. Más o menos ahí.
y tiene unos 30 centímetros. Es decir que nos quedan hacer... Esto es hasta lo nuevo que acabamos de agregar, ¿verdad? Desde el sofá, en el eje Z medimos, hasta este vértice, digamos, son 30 y pico centímetros, 30 centímetros. Quiere decir que nos quedan unos 10 centímetros aproximadamente para agregar, sí, un armazón. Vamos a tratar de hacer un armazón como de metal para que sea un sillón un poquito más sofisticado. Bueno, entonces supongamos que queremos hacer que esto haya un tubo de 1 pulgada, más o menos rodeando todo el sofá. Vamos a Shift A, vamos a agregar un cubo. Ahí está. Vamos a cambiar, vamos a hacerlo de 1 pulgada por 1 pulgada por 1 pulgada. Ahí está. Sabemos que 1 pulgada son 2,54 centímetros. Aquí como está en metros ponemos 0.0254 porque está en metros, ¿verdad? Bueno, teniendo esto aquí podemos hacer sí, un pequeño armazón que rodee a todo esta base. Este elemento no lo vamos no va a ser del mismo material que esta base. Vamos a ponerlo por ahí. Y ahora vamos a rodear. Para rodear ponemos la tecla 7 y recordemos siempre que con la tecla 9 nosotros vamos al opuesto. O sea, si ponemos 7 y apretamos la tecla 9 nos manda al opuesto. Por ejemplo, si pusiéramos la tecla 1 y quisiéramos ver el sillón dado vuelta, simplemente ponemos la tecla 9. Lo mismo la tecla 3 y queremos ver el otro lado, ponemos la tecla 7. En este caso, como queremos ver el sillón por abajo, ponemos la tecla 7 y la tecla 9 para ver dónde comienza este armazón que le vamos a poner. Entramos en modo edición, presionamos el número 3 para entrar en el área de caras y esta cara la vamos a alargar con la tecla G hasta el final. G en el eje X. Ahí está. Ahora le vamos a hacer un loop cut a esto con control R, ¿verdad? Ese loop cut va a aparecer aquí. Control R, ahí está. Y lo vamos a poner a ver, vamos a acercarnos a él. No, con la tecla G lo movemos, siempre en el eje X. Lo vamos a poner a 2,54. G en el X a menos 0.0254. Ahí va, ahora nos quedó esta cara, si vamos a la tecla 3, ahí va, para llevar con la tecla G en el eje Y. Aquí tenemos que extruir, perdón, con la tecla E en el eje Y, ya estaba explicado. Acá hacemos otro loop cut en esta parte, control R, ahí está, nuevamente lo vamos a poner a menos 0.0254. Ponemos la tecla 3 para la cara. Ahí está. Hay más formas de hacer esto, por supuesto, ¿verdad? Cada uno elige, utiliza la que más fácil le quede. Hay un sinfín de maneras. Que bueno, no vamos a insistir en eso acá. Control R. Ahí va. G en el eje X. 0.0254. Cuando tenemos dudas si el valor es negativo o positivo, vemos, cuando lo movemos, vemos ahí en los números y ya se nos aclara el asunto, ¿no? Ahí va, para juntarlo. Vemos que ahí crece de manera negativa o de manera positiva. Entonces uno sabe si poner un número positivo o un número negativo. Bueno, ya tenemos este armazón que no tiene, digamos, no va a ser del mismo material que el resto del modelo. Este sí va a ser, supongamos, un armazón como metálico, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a agregar lo que serían las patas del sofá. Bueno, una vez que ya tenemos la base y la base de metal, o sea, tenemos una base de metal revestida y una base de metal al desnudo, digamos, vamos a hacer unas patas también de 1 pulgada. Shift A, ponemos
perdón, Shift A, ponemos un cubo. Nuevamente, y vamos a hacer de 1 pulgada por 1 pulgada. Y lo vamos a hacer de unos... serían como unos... tenemos 10 centímetros de alto. Ahí va. Bueno, vamos a colocarlas para que no se vea tan... vamos a retrasarlo un poco esto. Para que no se vea tan... Ahí va. Ahí va. Vamos a hacer así. Vamos a retrasarlo un poquito. Con la G en el eje Y. Vamos a retrasarlo 2 centímetros. Lo mismo de este lado. Shift D en el eje Y. Vamos a retrasar para darle un toquecito. Ahí va. Y estos vamos a darle Shift T para copiarlos en el eje Y, en el eje X, perdón. Que quedan en el mismo lugar. Exactamente. Y ahora vamos a hacer como que cada una de las instancias del sofá tenga un tubo precisamente también de 1 pulgada por 1 pulgada que atraviese el sofá para agregarle también patas. Eso es muy simple de hacer. Shift T. Podríamos a estos haberle hecho así, ¿verdad? Todas las transformaciones. Es importante para el texturizado, para que todo ande bien. También tenemos que fijarnos siempre aquí en Face Orientation. Vemos que esto está mal. Esto está, la base está mala. Es decir, está dada vuelta. Esta parte, lo que nos sirve es la cara que está hacia adentro. Entonces simplemente entramos en modo edición. Ponemos la tecla A para estar seguro de que seleccionamos todo. Y vamos aquí a Mesh, a Normals, y damos Flip. Y ahí ya se da vuelta. Vemos que no hay ningún tipo de otra cara que esté dada vuelta. Blender anteriormente venía por defecto el color azul, lo que estaba bien. Cuando hacíamos clic aquí, nos pintaba todo de azul, como diciendo está todo bien. Y lo que estaba malo, lo pintaba de rojo. Obviamente uno lo tenía que andar seleccionando porque no quería ver todo azul. Ahora quitaron el color azul y bueno, lo que está dado vuelta, lo que está mal, lo que no sirve, se pinta de rojo. O sea, está bueno, ¿verdad? Fue un buen... Se dieron cuenta que de nada ganaban pintándolo de azul, ¿verdad? Bueno, este lo vamos a dar vuelta con en el eje, ahí va, 90 grados. Ahí va, acá lo tenemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ubicarlo en la instancia entre cada almohadón. Con la tecla G, lo acercamos por acá. Ahí está. Y podemos poner 7 y 9. Vamos a... esto es para ubicarlo, ¿verdad? Para ubicarlo bien. La tecla G en el eje X. Tampoco vamos a hacerlo así al milímetro, aunque deberíamos, realmente deberíamos. Vemos que ahí hay unos 1,15. Vamos a poner 1,15 m, 1.15. Y vamos a hacer Shift T. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser darle el largo que tiene, ¿verdad? Y ubicarlo bien. Sí, vamos a ubicarlo bien. Con la G en el eje. Así. Con la G lo movemos en el eje Y. Bien, está ahí. Ahí va. Y más abajo, con la G en el eje Z. Recordemos que está a 1,15 m del otro. Ahí va. Y entramos en modo edición. Vamos a las caras. Ya está. Y con la tecla G en el eje Y lo llevamos hasta ahí. Muy bien. Ahora lo vamos a... Salimos del modo edición. Lo vamos a duplicar con Shift T. Recordemos que no es lo mismo Shift T y Alt D. En este caso podríamos haberle hecho Alt D porque Alt D copia, es decir, después
se van a extender ciertas propiedades del objeto. Bueno, acá decíamos que era 1,15 m, en este caso es menos 1,15. Bueno, al parecer ahí quedó. Vamos a chequear estas medidas porque hacerlo bien, es decir, nosotros podemos crear hasta con inteligencia artificial un sofá muy fácilmente hoy en día. O sea, la inteligencia artificial nos puede modelar un sofá. Si pagamos, una inteligencia artificial nos modela el sofá que queremos. O sea, pero el tema no es hacer un sofá o un diseño. La inteligencia artificial nos va a ayudar con el diseño, sin duda. Pero el tema es el tema constructivo, ¿verdad? El tema constructivo, la inteligencia artificial, yo no sé si tan fácilmente va a hacer los planos también del mueble que hace, ¿verdad? Entonces, como se dice, se suele decir, yo creo que en todas las facultades de arquitectura de Latinoamérica, ¿verdad? O del mundo, no sé, que se dice, ¿verdad? El papel aguanta cualquier cosa. Y es verdad, claro, nosotros podemos en la inteligencia artificial hacer de todo. El problema es si ese de todo luego es viable, si es posible hacerlo en la realidad, ¿verdad? Ahí está el tema, ahí está el gran tema del asunto. Si nosotros hacemos nuestros modelos así, nos vamos a asegurar de que sí se puedan hacer, ¿verdad? Una de las ventajas que tenemos que explotar, digamos, en ese sentido, y que una inteligencia artificial tal vez no pueda, es hacer bien el trabajo que tiene que ver con lo que es constructivo, el sentido común de lo que sabemos que podemos hacer o no. Y eso no es universal, es decir, porque, digamos, uno puede tener un taller o, digamos, acudir a un taller que sabe que tienen una capacidad determinada de habilidades. Entonces, es decir, en ese caso, la inteligencia artificial no tiene por qué saber qué habilidades tiene el taller que nosotros solemos frecuentar o que tenemos nosotros. Entonces, la inteligencia artificial puede diseñar algo muy bueno, pero que nosotros no podemos hacer. Capaz que otro taller sí, pero el nuestro no. Entonces ahí está el tema, ¿no? Ahí está todo el tema de hacerlo a uno, o ciertas cosas hacerlo a uno. La inteligencia artificial para inspirarnos es fantástica, pero claro, a la hora de ya ponernos serios y hacer las cosas para hacerlas realidad, no en el mundo virtual, ya ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, ya hicimos las patas. Vamos a poner todo que esté bien. Vamos a convertir todo, hacer que todo esté, devolverle Shift A, todas las transformaciones. Bueno, creo que esto lo hace solo para... Ahí va. Bueno. Ahí va. Esta es una parte. Ahora vamos a hacer otro... Esto es un tema que hay que verlo de manera práctica, ¿verdad? Bueno, yo creo que así puede funcionar. Yo quisiera hacerle otro marco aquí, ¿verdad? Tal vez más finito. Aquí para darle una mejor terminación. Es decir, tal vez hasta de media pulgada. Nunca es buena idea enfrentar ahí, frontear topes de metal, porque las personas pueden con las piernas querer. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle ahora uno de media pulgada. La media pulgada, en este caso, vamos a hacer la media pulgada es la mitad de 0.0254, que es 0.0127. 0.0127 y 0.0127. Y este lo vamos a poner en el centro. Para eso vamos a cambiar el snap y vamos a poner acá, Edge Center. Vamos a ver cómo queda. Esto es simplemente con el punto nos acercamos. Vemos que ahí está el rojo. Vamos a quitarlo, porque igual molesta un poco. Sabemos que está todo bien. Bueno, vamos a poner este elemento con la G y la B en el medio aquí.
Ahí va. Y lo vamos a estirar hacia la pata. Recordemos que también podemos, como teníamos la medida que era 1,15 m, podemos venir acá y cambiar el eje X. Es poner 1,15 m, ¿verdad? Y con la tecla G en el eje X. Ahí va. Vemos que es más de 1,15 m. No, perdón, está bien porque está en el medio. Esto es para ponerlo así. Ahí va. Con la G y en el eje X. Ahí va. Y vemos que sí funcionó. Vamos a ver este. Yo no creo que este esté en el 1,15 m. Ahí va. No era 1,15 m. Vamos a modificarlo. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, ¿verdad? Seleccionar caras, bien. Y con Alt E ponemos Extrude Manifold para que extruya todo. Las caras, todo. Ahí va. Vemos que va cambiando. Obviamente la escala le quedó mal, ¿verdad? Pero siempre podemos hacer así para devolverle la escala y devolverle el... Ahí va. Este también, Shift A o Transform y le ponemos Set Origin, le ponemos ahí. Yo creo que este sí era de la mismo Shift A, Shift T para copiar el eje X. Yo creo que este sí, ahí hemos puesto que era el mismo tamaño. Y bueno, también podemos duplicar esto para que se vea más lindo todavía, si quisiéramos. Ahora en el eje Y lo vamos a poner en el medio. Ahora sí tenemos que cambiar el Snap, Edge Center, G, B. Ahí va, ahí se pegó en el medio. Vamos a poner ahí otro de estos, Shift T, Control R, en el eje Z 90 grados. Vamos a ubicarlo con G, B en el medio. En el medio. Ahí está. Y vamos a quitar de acá. Podemos hacer con esta cara la tecla G en el eje Y. Y lo movemos. No tengo por qué tampoco extruirlo. Ahí va. Y este lo duplicamos. Si queremos que quede... Vemos que no quedó tan bueno. O a mi gusto no está tan bueno. Sacarnos y lo vamos a pegar aquí. Vamos a ver cómo queda si le ponemos un... uy, esto quedó mal. Esto quedó mal. Vamos a ponerlo así. Perdón. Seleccionamos GB. Ahí va. Bueno, vamos a cambiar acá porque a mí me gusta que quede así. Ahí va. Bueno, vemos que quedó bastante bien, pero yo creo que como que le falta algo. Bueno, podría repetirse esto, Shift T en el eje X, como por aquí. Bueno, lo cambié, no debería haberlo cambiado. Ahora sí, tiene que tener aquí G en el eje X en la mitad. Vamos a poner G, B, lo tomamos del centro. Ahí va. Y lo mismo aquí, Shift T. Vemos que es un sofá muy reforzado. Está bueno que sea así también. Ahí quedó mal, ¿verdad? Porque tiene que quedar en el medio. GB. En el medio. Ahí va. Bueno, vemos que tiene como un diseño distinto. Tiene esa parte metálica. Podemos también duplicarla para darle más... para que quede más elaborado todavía el diseño del sofá. Podemos con Shift D duplicarla, ponerla en el medio, subirla un poquito también, no dejarla contra el piso. Eso es cuestión de gustos, es cuestión de cada uno. Naturalmente, un sofá más elaborado siempre va a ser más caro. Con la tecla G en el eje Z lo subimos 1 centímetro. Ahí se puede ir evaluando el diseño, si nos gusta esto o si no, lo podemos también siempre ocultar o borrar directamente si no nos gusta. Siempre podemos venir acá. Esto habría que ordenarlo, ¿verdad? Y esconder estas patas o
tenemos que sacarle también la posibilidad de que sean, si no nos gusta. Bueno, ahí tenemos un sofá bastante elaborado, ¿verdad? Ahora quedaría texturizarlo y agregarle más elementos como almohadones y props. Vamos ahí. Bueno, para texturizarlo vamos a entrar en el modo de render. Vamos a ir a Cycles. Vamos a por GPU. Yo le hago estas. El de Noise me gusta que sea Optics. Y bueno, ya está bien. Podemos venir acá al Lightpad y presionar aquí, hacer clic acá. Le da un poquito de Ambient Occlusion al asunto. Venimos aquí. Ahí tenemos la vista de render. Bueno, ya tenemos configurado el render, el motor de render. Ahora le tenemos que agregar la luz. Tenemos varias opciones para la luz, es decir, podemos iluminar esto con una iluminación de estas de agregar iluminación. Podríamos también simplemente con el mundo, ¿verdad? Venir aquí a agregar alguna textura, algo, o simplemente subir este color, ¿verdad? También funciona. O también agregar un HDRI. Un HDRI, aquí tenemos muchos, ¿verdad? En Blender Kits. Entonces apretamos ahí, ponemos Free First. Y podemos poner de estudio, o sea, un HDRI de estudio. ¿Verdad? Vemos que hay muchos. Hay varios, por ejemplo, este está bueno. Podemos elegir digamos, lo que es eh, podemos elegir el tamaño, ¿verdad? De la imagen. Vemos que ahí, bueno, no hemos agregado materiales, entonces no podemos saber cómo se ve. Igualmente el HDRI nosotros lo podemos hacer invisible, ¿verdad? Venimos aquí y en Film podemos poner Transparent. Entonces solo nos queda la iluminación. Iluminación que siempre podemos en Shader Editor modificar si no nos gusta. La podemos hacer más o menos intensa, siempre viniendo a Shader Editor y a Word. Estos son ¿verdad? Los parámetros de ese HDRI que acabamos de hacer invisible por este hecho, ¿verdad? Nosotros lo podríamos, recordamos siempre, rotar para cambiarle la luz, escalar. Bueno, podemos hacer de todo con él, pero vamos a dejarlo invisible. Vamos a utilizarlo porque se ve bastante bien, pero vamos a hacerlo transparente para que no nos distraiga de nuestra tarea, que es, digamos, texturizar estos almohadones, todo el sofá, digamos, todo el... Hay una cosa que me preocupa, que no hay mucho detalle en esta transición, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a texturizarlo. A ver qué podemos hacer. Tenemos muchas maneras para iluminar el sofá. Empezando que podemos agregar de estas luces, ¿verdad? Incluso el 3-point lighting es ideal para este tipo de iluminación de objetos en sí. Lo que pasa, para que funcione tenemos que tener una cámara. Eso sí, tenemos que agregar una cámara, si no, no funciona. Recordemos vamos a buscar la cámara con Shift, vamos a seleccionarla. Con Shift al 0, ahí va, la cámara vamos a poner acá. Corta tanto la cámara es para mostrar más bien, ahí va, ahí está bien. En realidad, vamos a abrir la cámara. Ahora sí podemos usar, por ejemplo, el tree lighting, ¿verdad? Tenemos que tener, perdón, un objeto seleccionado hacia donde van a apuntar tenemos que tener la cámara y el objeto. Y ahí sí, vemos que ahí ya se ilumina el sofá, digamos, no tiene textura ninguna, pero nos sirve
para un escenario de exhibición de productos sirve mucho. Estas son 3 luces, ¿verdad? Las cuales están, digamos, automáticamente posicionadas para precisamente iluminar ese elemento que le indicamos. Hay una iluminación frontal, una de atrás y otra de costado, las 3 en picada. Es muy interesante. Vamos a, sin embargo, no lo vamos a borrar esto para ver después. Vemos que acá están las lámparas. Cada lámpara tiene su poder que podemos modificar. Lo mismo el tamaño y el spread, que es muy interesante. O sea, y podemos usar nodos, pero bueno, no vamos a usar esta. Por ahora no las vamos a borrar, pero las vamos a quitar. Otra manera de iluminar, bueno, otra manera es poner esto en blanco, 100%. Para que esto nos puede dar algo un poco artificial de cómo se ve el material, porque este material luego va a ir a un entorno. Igual sirve, igual es una buena opción. Pero bueno, y lo ideal también, si no, es usar un HDRI, que aquí, por ejemplo, tenemos muchos. Vamos a poner que sea gratis. Vamos a poner uno que sea de estudio, o sea, interior, porque tiene muchos de estudio, varios muy interesantes. Este me parece muy bueno, lo que pasa es que está un poco blanco de más. Tal vez este sea más indicado. Vemos que sí, está en distintas resoluciones. Vamos a darle ahí. Bueno, aquí tenemos recordemos que nosotros podemos en Shader Editor modificar las variables. Venimos acá, venimos a Word y aquí aparece este shader, este HDRI. Recordemos que nosotros le podemos modificar el poder de iluminación. Si vemos que es muy clarito, lo podemos rotar para que nos dé el sombreado que deseamos o el que más nos conviene. Podemos usar digamos, después lo podemos ir moviendo. Si nos distrae lo que hay detrás, este escenario que hay detrás, bueno, que en realidad está bueno porque es lo que le da los colores y la sombra. De todos modos, podemos venir acá a Cycles y en Settings, en Film, le damos Transparent y desaparece y nos queda la luz, que es lo que nos interesa. Vamos a usar esa luz por ahora. Después podemos ver el tema del tree lighting que tenemos, que por ahora no la vamos a usar, pero bueno, vamos a empezar con un HDRI como fuente de iluminación en principio para empezar a texturizar. Para texturizarlo vamos a elegir, yo tengo un material aquí que traje de Polyheaven, que es este que está aquí. Es un cuero de color marrón hecho por Rob Teutel. Muchísimas gracias, Rob, por ofrecer este excelente material, ¿verdad? Totalmente gratis. Muchas gracias a Rob Teutel de Polyheaven. Para aplicarlo, esta es una manera. Podemos acudir a materiales de otras fuentes e incluso de BlenderKit. Vamos a probar ese, por ejemplo. Vemos que aquí estábamos en Word, vamos a Object. Vemos que esto tiene un material predeterminado. Recordemos que para agregar el material, simplemente ya en Blender 4.4 el Node Wrangler viene activado de cabeza, entonces no tenemos que ir a activarlo. Hacemos Control Shift T y vamos a buscar el material. Recordemos que vamos a buscarlo aquí. Yo lo tengo por acá. Ahí va. Acá, cuero marrón medio. Elegimos los mapas. En este caso trae un mapa de albedo, de displacement, de normal y de roughness. Y se lo insertamos ahí y ya lo aplicó a todo el modelo prácticamente. Vemos que le hace falta texturizarse muchísimo, ¿verdad? Para eso podemos hacerle un wrap aquí, por ejemplo, a cada elemento, o lo podemos texturizar. También lo podemos cambiar de acá, si vemos que es muy grande, pero le falta texturizar, sobre todo aquí, por ejemplo. Pero para eso simplemente hacemos A con la U y le ponemos, por ejemplo, Cube Projection
Y ahí ya queda mejor texturizado, prácticamente automáticamente. Si eso se lo podemos hacer a todos los elementos, ¿verdad? Que ya en los cuales fue aplicado el material. Entramos en modo edición. Con la tecla A seleccionamos y le damos Cube Projection. Y digamos como que queda texturizado. Yo la veo muy grande la textura, pero simplemente la repetimos. Le damos el doble. Y bueno, vemos que ahí queda bastante interesante. Para vemos que podemos darle más todavía. 4, 4, 4. Pero bueno, hay muchos materiales de tela tenemos que darle también a las costuras, ¿verdad? Tenemos que buscar las costuras. Está difícil seleccionarlas. Eso es por no tener ordenado acá. Recordemos que las texturas del sillón de los... Acá simplemente hacemos ahí, control L, Link Materials, ¿verdad? Y ahí ya. Recordemos que estas texturas nosotros las habíamos hecho control J. Entonces ya debería estar texturizado. Pero no está, no lo texturizó. Recordemos que estas costuras estaban separadas del modelo, por eso las tenemos que texturizar distinto. En cambio esta no sé si recuerdan, le habíamos hecho control J, pero bueno, para solucionar eso simplemente entramos en modo edición. Con la tecla A nos aseguramos de que todo esté seleccionado y venimos acá y en el modo de edición le damos, ¿verdad? Le damos a asignar aquí. Entonces ya lo va a pintar. Vemos que ya lo agregó. Recordemos, entramos en modo edición. Teclamos la tecla A para asegurarnos de que esté todo y le damos a asignar. Porque recordemos que en este caso las costuras le habíamos hecho control J. Entonces no las pinta de una, ¿verdad? Pero simplemente entramos en modo edición y le damos que así. También esto habíamos dicho que tenía que ser del mismo material que el sofá. Entonces pues, simplemente hacemos control, seleccionamos el objeto que queremos que copie y hacemos control L, Link Materials y ya también lo aplica. Acá hay que hacerle un unwrap. Vemos que no quedó bien en esta parte. Entonces control U, Cube Projection. Si no nos gusta, ¿verdad? Porque quedó muy grande, vamos simplemente a... Vamos a ver. Vemos que quedó mal, quedó feo. Lo que pasa es que si nosotros le cambiamos la escala, va a cambiar la escala de todo lo demás. Y no queremos eso. Pero simplemente vamos a V Editing acá. Podemos verlo de aquí si queremos. Para ver cómo va quedando. Recordemos con la tecla Z. Estamos en modo de render. Ahí está. Para tener una idea. Vemos que a mí no me gusta esto, que quedó más grande que esto. Bien de cerca. Igual le podemos luego hacer un... Y para eso simplemente hacemos control A y con la tecla S escalamos hasta hacerlo pequeñito, ¿verdad? Yo creo que le voy a subir la escala igual. Ahí está. Ahí va. Vemos que ahora sí se pone como del mismo tamaño. En realidad yo lo que quiero igual lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Podemos volver. Bueno, vamos a poner el sólido acá. Vamos a volver al layout. Ahí va. Vemos que ya no se ve mal. Se ve bastante bien. Esta no es la mejor manera de texturizar, pero sí es la más rápida. Vemos que ahí ya está aplicado el material. Puede ser muy aburrido el sofá, ¿verdad? Pero siempre podemos aplicar otros materiales si no nos gusta o si nos parece aburrido.
¿verdad? Em, Como ya les digo, siempre podemos aplicar otros materiales. Aquí en Blender Kit hay unos materiales de cuero fantásticos también para aplicar hasta con texturas, es decir, perdón, digamos, con texturizado o ya en relieve, ¿verdad? Materiales en relieve, fantásticos, vean estos, este es formidable. Si no nos gusta, podemos... Lo que pasa, también tenemos que darle la oportunidad de la iluminación. Vemos que bien queda este, ¿verdad? Aplicado a, vemos que material más lindo para ver. Hay muchos más. Vemos este, muy bueno también. Qué bien que queda este. Vemos que como que ya está texturizado también ayuda. Vemos este, que muy buenos materiales. Yo creo que hay que darle un poquito más de oportunidad a este, pero por el tema es la iluminación. Hay que ponerle punto 5. ¿Verdad? Vemos qué bien que se ven algunos de ellos. Y ya, claro, está como texturizado todo y bueno, no quedó muy fuerte. Vamos a bajárselo a 2, sí, está bien. 2. La verdad que uno no sabe con cuál quedarse. Estos materiales son muy buenos y incluso, vamos a ir al objeto, nosotros podemos también subirle estos elementos, ¿verdad? Que el displacement yo no sé si está funcionando, pero obviamente el normal map nosotros lo podemos aumentar ya y todavía se ve mejor, ¿verdad? Lo mismo estos, los podemos subir el normal map y la imagen no se vuelve más pesada ni se vuelve más... Este me encantó, este también es excelente, este marrón. También podemos, si bien no tiene ninguna textura, el normal map le va a ayudar también a que la textura se vea muy bien, se ve muy bien. Claro que estos son más por tenerlos texturizados, estos, los relieves, se ven muy bien. Vamos a ver cómo queda. Puede ser un poco, eso sí, un poco aburrido, tanta textura. Control L, vamos a poner Link Materials para que todo se transforme así. Vemos que puede quedar un poco aburrido el sofá, que sea tan con tanta textura. Ahí sí le tendríamos que bajar un poco el normal map para que no sea tan... Ahí va. Vemos que se ve muy bien. Vamos a bajarle un poco la iluminación también al HDRI en Word. Entonces la subimos a 2. Vamos a bajarla a 1,5 para que se vea. Y bueno, y esta parte de aquí nosotros la podemos poner en algún metal. Vamos a poner metal. Naturalmente estos podemos hacer un material nosotros mismos también, si así lo deseamos. Tenemos que buscar muy bien qué tipo de metal vamos a agregar. No puede ser cualquier metal. Estos metales así están muy buenos. Los metales que son más bien de este estilo para este tipo de sofá. Igualmente vamos a tratar de aplicarle un color mate, me parece. Pero sí se ve muy bien. Vemos que Blender Kit tiene materiales excelentes. La verdad que son excelentes. Son muy buenos. Vemos que tiene metales muy elaborados, digamos. Pero bueno, vamos a poner un metal black para que pase un poco desapercibido el tema de las patas. Un black mate. Tal vez no le hace mucha justicia, ¿verdad? Un material tan simple. Vamos a poner un black mate, pero como un poco un poco más complejo. Ahí va. En lo que es la estructura. Y bueno, así pudimos hacer nuestro sillón. Vemos que no es nada difícil, ¿verdad?
No es algo, como es una estructura orgánica, uno a veces dice, le tiene un poco de miedo porque dice, bueno, es difícil, pero vemos que no es para nada difícil hacer una estructura orgánica como puede ser un sofá. Control L, Link Materials, ahí va. Y bueno, ahí tenemos lo que podría ser un sofá bastante sofisticado. Nosotros podríamos hacer un montón de cosas, cambiar estos materiales. Vimos que es muy fácil. Podríamos modificar varias cosas. Lo que sí ahora vamos a agregarle, recordemos que por ejemplo, el leather, hay varios materiales que podemos agregar siempre. Recordemos que cuando el material, para un sofá de esta naturaleza, si fuera solo el sofá, un, digamos, revestido, un tapizado así, está muy bueno. Sin embargo, puede ser un poco, si le queremos agregar otro tipo de, digamos, de, este está muy bueno también. Si le queremos agregar más detalles, no, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a quedarnos con este. Vemos que con Blender Kit es muy fácil, tiene muy buenos materiales de cuero, como podemos ver. Esto se ve muy bien. Vamos a ver si entonces ahora le vamos a agregar algún detalle más al sofá. Por ejemplo, algún tipo más de almohadón. Este sí vamos a bajarle un poco, vamos a subirle un poco, ahí vamos a ponerle, a repetir el material un poco, ahí está. Y ahora vamos a agregarle algún detalle interesante, como algún almohadón, etcétera, para que se vea mejor. Bueno, para agregarle almohadones, vamos a hacer los almohadones en un archivo aparte. Seleccionamos todo, lo borramos, vamos a también a eliminar esta colección. Con Shift A agregamos un plano. Este plano le vamos a dar la medida que corresponde, que son unos almohadones de unos 30-35 centímetros, más o menos. Vamos con Control A devolverle todas las transformaciones para que esto quede en 1, bien, sobre todo por la escala, ¿verdad? Vamos a entrar en modo edición, botón derecho y subdividir. Vamos a ponerle 20-30 subdivisiones. Si le queremos agregar un botón, por ejemplo, en el medio, esto no nos sirve. Lo que nos va a servir más va a ser que nos quede un vértice en el medio. Entonces podemos ponerle 21 y ahí queda, o 31, por ejemplo. Entonces ahí queda en el medio. Ya vamos a ver por qué. Vamos a con el botón E a extruirlo un poco. Otra cosa que podemos hacer en la modalidad de caras es con la tecla Alt. Vemos que seleccionamos uno, seleccionamos el de al lado con la tecla Alt presionada y selecciona toda la cara. Ahora con Control R le vamos a agregar un corte ahí y con la S lo extruimos. Yo no sé si esto funciona, tiene gran incidencia luego en la forma, pero bueno, lo podemos hacer. Una vez hecho eso, vamos a hacerle un lugar al botón. Vemos que volvemos a lo que son los vértices. Seleccionamos este vértice. Estamos con la tecla 7 en la vista de arriba. Con la tecla 9 nos damos vuelta y con la Shift apretada, la tecla Shift apretada, seleccionamos el otro vértice. Volvemos hacia arriba y esto lo vamos a agregar acá en las propiedades de malla. Vamos a hacer un vertex group. Podemos llamarlo botón o espacio botón, no sé, eso, ahí va a ir un botón, ¿verdad? Y no hay que olvidar de asignar. Una vez hecho esto, ya podemos, volviendo al modo... Bueno, también lo que podemos hacer acá es con la tecla S, también ayudarlo un poco, hundirlo un poco. Va. Y bueno, ya podemos darle las propiedades de, digamos, lo que es ropa, tela, para convertirlo en un almohadón. Recordemos que venimos acá a físicas, elegimos ropa, cloth, y recordemos siempre lo que tenemos que hacer es pressure a 5
Y el field weights, o sea, la gravedad, la sacamos, la quitamos. Y lo del botón viene aquí en shape. Este es el único paso un poquito distinto. Agregamos el vertex group que teníamos. Y bueno, ahora simplemente le damos a la barra espaciadora y se hace el almohadón. Recordemos que esto es una especie de... vemos que creció un poco el tamaño. Recordemos que esto es un modificador. Nosotros podemos venir acá y aplicarlo y ya se convierte en una malla. Lo mismo podemos hacer acá y convertir en malla. Es lo mismo. Vemos que desaparece ahí y esto ya no funciona, ya no lo modifica. Bueno, ahora lo que podemos hacer es venir acá, generar un subdivision surface en 2 o incluso en 3, si quisiéramos. Claro, cuanto más es peor para la computadora. Y bueno, lo aplicamos y también le damos un Shade Smooth si queremos. También podemos hacerle, vemos que quedó muy subdividido, ¿verdad? Podemos hacerle con la tecla Alt. Seleccionamos ahí, vamos a ir acá a segmentos, un segmento, le hacemos el borde redondeado, ¿verdad? La costura. Con Shift D lo copiamos, lo levantamos 50 centímetros, supongamos, y con la tecla P, vemos que acá hay solo un plano, que es este objeto. Con la tecla P, que es Separate Selection, separamos y, volviendo al modo objeto, quedaron separados lo que es lo que va a ser la costura de lo que es el almohadón, ¿verdad? Ahora esto lo convertimos en una curva. Y vamos a las propiedades de la curva. Recordemos que esto siempre es así. Es bueno con Shift A, con Control A, devolverle todas las transformaciones. Y vamos acá a geometría y le agregamos un bevel que puede ser de diverso tamaño. Vamos a ver qué tamaño le vamos a dar. Ok, ya apareció ahí, tal vez sea muy grande. Recordemos que esto no importa tanto. Igual lo podemos ponerle 24 ahí, pero eso no importa tanto porque después lo vamos a cambiar. Vemos que quedó muy grande. Vamos a bajarlo. Menos 0,50. Vemos que quedó una costura gigantesca, pero siempre la podemos cambiar. Como 0001 y ya queda más acorde a lo que es el objeto. Vamos a devolverle esto acá, ahí va. Y ahora sí lo podemos convertir, si estamos satisfechos, en una malla. Convert to Mesh y le damos acá un Subdivision Surface para que quede mejorcito. Le damos 2 o 3 incluso. Vemos que cuanto más le demos mejor. Podemos en el render también. Lo aplicamos. Igualmente siempre le podemos dar un Shade Smooth. ¿Sí? Si no nos gusta cómo queda. ¿Verdad? Para hacer el botón vamos a hacer ingresar un cilindro. Vamos a darle una medida de 1 pulgada más o menos, 0.0254, 0.0254 y vamos a darle un espesor de medio centímetro. Nos acercamos con el botón del mousepad, del pad del teclado. Y bueno, ahora le podemos dar tenemos que la escala, vemos que la escala quedó mal. Ahí está, ahí quedó bien. Le podemos hacer con el control B una especie de bevel. Control B. Vamos a ponerle acá. Ok, le podemos poner 0.004, algo así, ¿no? Ahí quedó muy raro. Control B de vuelta. Vamos a hacerlo a ojo. Y vamos a agregarle bastantes 24 segmentos. 24, está bien. Bueno, ahí quedó más o menos el botón. Y le podemos hacer ¿verdad? Un Subdivision Surface. Ojo con esto porque, claro, lo aplicamos. Y le damos un Shade Smooth por lo menos. Y bueno, y ahí lo ubicamos más o menos donde corresponda. Del otro lado también con Shift D lo duplicamos. Ahí está. Y si nos gusta así, lo dejamos así. Si no, bueno, lo podemos hacer más pequeño con la S, ¿verdad? 0.01 centímetro, pero es muy pequeño, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, 2 centímetros y medio.
No está mal para un botón, me parece. Bueno, eso depende. Podría ser, sí, está bien. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a llevarlo entonces a nuestro sofá y le vamos a seguir haciendo más, agregándole más detalles. Recordemos que igualmente siempre podemos entrar, porque esto es está muy subdividido, entonces es un objeto que podemos ponerle, entrar en Sculpt Mode y modificarlo, ¿verdad? O sea, hacerle más cosas si es que no nos gustó, ¿verdad? O queremos agregarle más detalles. Recordemos que siempre tenemos esta opción porque son objetos que están, acá lo podemos subir, muy subdivididos, sobre todo en estos de tela, ¿verdad? Uy, este quedó, está muy fuerte. O sea, son objetos que están subdivididos. No sé si quedó muy fuerte, es que está muy subdividido el objeto. Entonces vemos que obviamente queda muy... le podemos bajar la fuerza. Queda, lo bueno es que queda muy, ¿cómo decirlo? Muy susceptible, muy sensible a lo que son los pinceles del modo esculpir. Entonces le podemos hacer cosas si no nos gusta cómo quedó. A mí no me parece mal, pero siempre está esa posibilidad, ¿verdad? De hacerlo siempre más realista, con más arrugas, con distinto tipo de material, digamos, porque hay materiales que son más arrugados que otros, o que ese está muy fuerte todavía, porque claro, está muy subdividido. Este está bueno, vemos que lo, lo arregla un poco, entonces está mejor, digamos, o no son tan sensibles. Bueno, pero cada quien le agrega los detalles que quiere. A mí me parece que está bien. Así que bueno, ahora lo vamos a ir a poner al sofá. Bueno, para llevar nuestro modelo de el almohadón hacia el sofá, simplemente seleccionamos todo, podemos hacerlo con la tecla A, vamos a objeto y podemos copiar objetos. Ya nuestro sofá, que lo tenemos texturizado y todo, vamos a agregarle el almohadón. Para eso no olvidemos venir acá a la escena, vemos que está muy, porque esto viene a ser el sofá, ¿verdad? Incluso podríamos venir acá y seleccionar todo lo que son las partes del sofá. Estas partes yo no recuerdo cuáles eran, qué eran, ¿verdad? Pero podemos seleccionar todo lo que es el sofá. Entonces la cámara no es parte del sofá, ¿verdad? La iluminación tampoco. Esta iluminación nosotros no la habíamos, bueno, vamos a dejarla también. Vamos a seleccionar lo que es el sofá. Es todo esto y con la tecla M creamos una colección que se llame sofá. Y ahora vamos a crear otra colección que se va a llamar almohadones. Almohadón. Y aquí es donde vamos a venir a pegar el objeto. Paste. Ahí está. Vamos a ubicarlo más o menos. Acá podemos agrandarlo. Hacerlo más pequeño. ¿Verdad? Ahí lo ponemos por donde queramos. Por donde queremos. Por acá más bien porque vamos a agregar algunas otras cositas que lo hagan más interesante o más que hagan que el modelo sea más complejo o más, sí, más interesante, ¿verdad? Lo ponemos un poquito ahí. Va. Vamos. Alt D si es que va a ser igual, ¿verdad? Si va a tener dos almohadas, si no es Shift D, ahí va, por ejemplo. Bueno, quedó en el aire. Hay algo igualmente que a mí de este sofá no me está gustando, que son las bases. Yo creo que las vamos a modificar. Bueno, con la tecla 1
Vamos a bajar esto. Con la tecla control bajamos un poquito más despacio, ¿verdad? Vamos a elegir este. Lo difícil acá es elegir la costura. Eso tenemos que tener los modelos ordenados. Bueno, y ahí lo ubicamos más o menos. Vamos a separarlo y vamos a subirlo un poquito. Recordemos siempre que en todos los movimientos la tecla control nos ayuda a tener más control precisamente sobre lo que hacemos. No sé si se perdió el otro, bueno, no importa. Siempre tenemos que tener cuidado con la tecla de barra esta. Recordemos que aislamos, perdimos el botón de atrás, no importa. Ahí va, vamos bueno, ahí más o menos los ubicamos, los almohadones. Ahora los podemos texturizar. Hay algo de este sofá que no me gusta, que son las patas. Vamos a retirarle esto porque no quedó bien. Esto no quedó nada bien. Yo creo que así se va a ver mejor, ¿verdad? Sí, sin duda, así se va a ver mejor. Vamos a texturizar esos almohadones. No tiene por qué ser del mismo material, ¿verdad? De cuero. Vamos a agregarle otro material. Vamos a hacerlo con Blender Kit también, ya que estamos. Vamos a materiales. Recordemos que en Blender Kit los materiales son siempre gratis. Ponemos Fabric. Y bueno, vamos a buscar algún... Hay una que creo que es como medieval, que es muy buena. Ahí va, que son esta especie de estampados, que son muy interesantes, son materiales muy bien hechos. Recordemos que para la silla que habíamos hecho anteriormente usamos este. Vamos a usarlo otra vez, a ver si queda bien, porque es un marrón. Vemos qué bien queda. Ni siquiera hace falta texturizar o editar el UV. Ya se ve bien, ya no tenemos que perder tiempo. Eso sí, vamos a hacérselo a los botones también. Control L, Link Materials, a ver cómo queda. Vemos que ni se nota, o sea, se queda bien, quedan bien. Y las costuras siempre las perdemos, siempre las pierdo. Ahí va, Control L, Link Materials. Y bueno, vamos a dejarlo así porque se ve bien. Bueno, se trancó un poco el asunto por entrar en modo edición. Bueno, ahí va. Vamos a ver cómo quedó. Vemos que le sacamos esos detalles que no estaban buenos. Podríamos elaborar más estas bases, pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo quedó, digamos, texturizado todo, cómo se ve. Bueno, se ve muy bien, la verdad. Sí, se ve bien. Para mi gusto está bien. Y bueno, ahora vamos a agregarle algún otro detalle, como una manta que caiga allí. Bueno, para agregarle una manta o algo así aquí, es bastante sencillo, la verdad. Venimos a Shift A, agregamos un plano, vamos a darle una medida, vamos a quitar la cámara porque está molestando. Vamos a darle una medida más interesante. 0,75, bueno, 2 metros por 0,75, algo así. Bueno, ahí está bien, más o menos. La ubicamos por donde queremos que, pues vamos a hacer una pequeña simulación. La ubicamos donde más o menos queremos que se ubique. Vamos a darle un poquito más de altura. La tecla 7 podemos chequear acá un poco. Bien, tal vez que vaya más ahí. Muy bien, bueno. También podemos con la tecla R rotarla un poquito para que no caiga tan perfecto, ¿verdad? Y se arrugue un poco más para que tenga más realismo. Luego de darle el tamaño, también, bueno, vamos a devolverle las transformaciones. Luego de darle el tamaño y la posición en el modelo, en tercer lugar, lo que tengo que hacer es entrar en modo edición, no olvidar esto y subdividirlo, darle unas cuantas subdivisiones. Recordemos que cuanta más subdivisiones, más realismo, pero más le cuesta a la máquina
simular, renderizar y todo lo demás, ¿verdad? El modelo va a ser más pesado. Bueno, una vez que la subdividimos, venimos acá a las físicas y como siempre dotamos al objeto de la propiedad de ropa. Venimos a el timeline, se ve que ahí está, está en 10, lo ponemos en 1. Bueno, ahora no pasa nada porque no le hemos dicho a Blender aún contra qué debe colisionar el objeto, ¿verdad? A este objeto habría que, bueno, tendríamos que verle, en este la gravedad, no le vamos a sacar la gravedad, ¿verdad? Vamos a dejarle la gravedad tal cual, ¿verdad? Y bueno, le tenemos que decir a Blender contra qué objeto va a chocar. Va a chocar contra este objeto, va a colisionar contra ese objeto. Entonces ahí ya es uno de los cuales contra los cuales va a colisionar. No debemos olvidar tampoco la costura o las costuras. Una cosa interesante es retirarle la fricción y estos elementos. Lo mismo a este se lo vamos a retirar todos. También. Bueno, y también queremos que colisione allí. Vamos a retirarle todo esto. Para que colisione y vamos a sacarle la fricción también. Contra este, si bien tal vez no colisione contra ese, por las dudas lo vamos a poner lo mismo la costura también. Vamos a sacarle estas condiciones a la, porque tenemos este, no, también no lo hicimos, también hay que agregarle, queremos que colisione contra ese, la costura, no debemos olvidar nunca la costura, porque también tiene que colisionar contra ella. Este ya está, este no está también. Y bueno, ya tenemos como los elementos contra los cuales va a colisionar nuestra manta. Y cuando una vez que tenemos todo preparado, que vemos que los objetos están bien, le damos a la barra espaciadora y ahí la manta, digamos, cae y adopta la forma. Bueno, en realidad no está bien porque quedó mal ahí. Siempre podemos volver y hacer ajustes. Vamos a... Ahí va. A ver. Ahí está. Vamos a ubicarla mejor. También le podemos decir que caiga de más altura. Bueno, y ahí, una vez que estamos satisfechos, le damos de vuelta a la barra espaciadora. Y la mata se va a ir acomodando a el objeto, ¿verdad? Vemos que va a caer, va a terminar cayendo. Y cuando vimos que nos gusta la posición, etcétera, vamos a ver el render. Siempre también podemos entrar en modo Sculpt Mode y modificar. O lo que pasa es que está muy subdividido, hay que tener cuidado, ¿verdad? Bien, volvemos. Vemos que vamos a darle vuelta, a ver. Hay que ver en qué frame. Bueno, ahí me gusta. Eso es cuestión de irlo revisando con cuidado, a ver en qué posición exactamente nos parece que quedó bien. Yo creo que por ahí va a andar. Cuando decidimos que sí, que nos gustó, recordemos que venimos acá y le damos a aplicar, o también botón derecho convertir en mesh, es lo mismo. Esto ya no lo afecta al objeto. Ahora sí podríamos darle un Shade Smooth, perdón, un Subdivision Surface, pero le agrega todavía más subdivisiones al objeto, recordemos, y lo hace más pesado. Y también le podemos dar un Shade Smooth, por supuesto, para suavizarlo. Y bueno, y ahí lo único que faltaría ahora sería texturizarlo. Podemos hacerlo aquí. Ponemos Fabric. Y teníamos como una onda medieval. Podríamos ponerle el mismo, ¿verdad? El mismo estampado, pero sería un poco aburrido.
es este que está acá. Podríamos ponerle este mismo, ¿verdad? Porque se ve muy bien igual. Con algún almohadón, podríamos repetir algún almohadón acá. O bueno, ponerle otro estampado, a ver cómo se ve. Bueno, ese se ve bastante bien también. Y bueno, así podemos seguirle. Creo que hay que trabajar más esta manta, hay que trabajar bastante más. Pero bueno, ahí podemos ver que es bastante realista el sofá, digamos. Vamos a poner la cámara y hacer un render. Hay un tema de luz también. Bueno, vemos que se ve bastante bien. Hay que agregarle un contexto, eh, tal vez mejor iluminación. Bueno, eso depende, pero se ve muy bien. Vemos que se ve muy bien. Ahí se va a terminar prácticamente. La manta quizá necesite sí un poco más de trabajo. Recordemos que teníamos también las tres luces, el tree lighting acá, que no aparecen en el render. Vamos a hacer un render de vuelta, pero con el tree lighting aplicado. Acá pues, ahí va, ahí está empezando. Vemos que, bueno, se ve bastante bien el sofá. Sofá de cuero, bastante realista. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Es muy sencillo hacer este tipo de muebles con las herramientas que hoy en día nos entrega Blender, realmente. Podríamos haber hecho un sofá con dos cuerpos, un sillón quizá, generando, cambiando un poco las, las medidas, ¿verdad? También podríamos haber puesto un respaldo, bueno, y hacer variaciones con las bases, bueno, mucho, pero digamos que lo básico viene a ser esto, se ve bastante bien, vemos que los acabados, las telas de Blender Kit, el fabric de Blender Kit se ve fantástico, se ve muy bien, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, ahí va a terminar de renderizar. Bueno, nos vemos la próxima, muchas gracias, chao.